El Madrid, en una tarde inspiradísima, es dueño absoluto de la situación frente a un rival de tan reconocida clase como en Copa. Remata el primero de esta forma magistral. La década de los 50 fue muy prolífica en cuanto a familiares, y hubo 3 dinastías en el cuadro blanco: los Alonso, los Atienza y los Gento. Juanito Alonso aterrizó en la capital en 1949, tras militar en el Racing de Ferrol. Un guardameta fabuloso, sobrio, seguro, valiente y ágil, hizo una carrera extraordinaria de 11 años defendiendo el marco blanco. En ese tiempo llegó a casi 300 partidos, pese a que compitió durante varias campañas con el fenomenal arquero argentino Rogelio Domínguez. En su estancia obtuvo 4 ligas, 5 copas de Europa y 2 copas latinas, al tiempo que coincidió con su hermano durante 3 cursos. Gabriel Alonso fue un defensa lateral que firmó el Real Madrid del Celta en 1951. Jugador polivalente que también se desenvolvía en la banda siniestra, tenía potencia, agilidad, fogosidad, un buen sentido de la colocación y gran espíritu de lucha. Logró un campeonato de liga y la curiosidad entre hermanos es que Gabriel tenía los apellidos de su madre, que le tuvo como soltera, mientras que Juan disponía de Adelarpe como primer apellido, el de su progenitor. Adolfo Atienza era un extremo ambidiestro, fino y escurridizo que llegó al conjunto de Chamartín en 1953. Antes había destacado en el Celta o el Berbés, aunque en Madrid gozó de pocas oportunidades. Apenas 25 encuentros oficiales, aunque con un buen bagaje goleador de 8 tantos, fueron sus estadísticas hasta su marcha en 1955. Su hermano Ángel, sin embargo, sí se consolidó en una de las etapas más gloriosas del club. Jugó un año junto a Adolfo al firmar en 1954 y se mantuvo hasta 1960. Su posición original era la de volante, pero Villalonga le bajó al lateral, donde hizo una carrera magnífica. Rápido, fuerte, con un buen dominio del cuero y complicado de superar en el 1 contra 1, formó en el 11 de la primera final de la Copa Europa ante el Stade de Reims y luego alzó otros 3 títulos continentales, además de 3 ligas y una Copa Latina. Tras su retirada fue un afamado pintor y escultor. Por último, la saga de los Gento la formaron 3 hermanos, Paco, Julio y Antonio. El primero en entrar a formar parte de la institución capitalina fue Francisco en 1953. Con 19 años, fichado del Racing de Santander, haría historia en la entidad y en el fútbol mundial. Un extremo izquierda legendario gracias a su velocidad, verticalidad, desborde, técnica y precisos centros desde la banda. Casi 2 décadas como jugador en las que aglutinó un palmarés maravilloso de 12 ligas, 6 copas de Europa, 2 copas o una intercontinental y más de 600 encuentros oficiales. A continuación, Julio, que se formó en el Plus Ultra, ascendió a la primera plantilla en 1957. Sin embargo, el extremo diestro tenía muy complicado hacerse con un puesto dada la competitividad existente y únicamente jugó amistosos y los típicos partidos de los jueves entre suplentes. Tras 5 años en Madrid decidió irse y se enroló en las filas del Deportivo de La Coruña. Mientras que el tercer hermano, Antonio, era un interior diestro que en los albores de los 60 sí pudo debutar de forma oficial y completar 3 partidos de liga contra el Real Zaragoza, el Real Betis y el Atlético de Madrid en el curso 1961-1962. Meses más tarde tomaría el mismo camino que Julio, aunque con destino en Levante de la División de Plata. Una de las pocas ocasiones en que los 3 disputaron un partido con el Real Madrid tuvo lugar el 28 de enero de 1959 en un amistoso contra el Zurich suizo al que derrotaron por 5-2. Celebrado en el Santiago Bernabéu, los 3 además consiguieron al menos una diana, siendo las otras 2 anotadas por Enrique Mateos. Contemporáneo de los Gento fue el defensa Marquitos Alonso Imaz, un defensa también cántabro y noble, valiente, luchador, fuerte, poderoso en todo su juego y que se dejaba hasta la última gota de sudor en cada partido. Actuaba como defensa por la derecha, aunque su versatilidad le permitía desempeñarse en el centro de la zaga. Procedente del Racing de Santander, estuvo 8 campañas en el Real Madrid, de 1954 a 1962. Otro de los héroes del gran equipo madridista que levantó 5 Copas de Europa. El santanderino, además, en sus 228 partidos amplió el palmarés con 5 ligas, una Copa Latina y una Intercontinental. Su nieto, Marcos Alonso Mendoza, continuó la saga medio siglo más tarde. Formado en las categorías inferiores del cuadro merengue, pasó varios años en el Castilla hasta que en 2010 le llegó la oportunidad de debutar en la tierra de la familia, Santander. Pellegrini en un choque de liga le sacó en el minuto 88 por Higuaín en un duelo que los visitantes se llevaron por 0-2 en el Sardinero. La gran siguiente generación de futbolistas blancos fue conocida como los Yeye. En ese plantel se encontraban Manuel Sanchís, cuyo hijo del mismo nombre forjaría otra dinastía de los 80 y 90, y Ramón Grosso, cuya familia lleva el ADN del Real Madrid en las venas al haber formado parte del club su yerno, el hermano de este y un nieto. Manuel Sanchís Martínez era un lateral infatigable, fibroso, de enorme recorrido, eficiente en la marca y muy rápido. Titular en los años 60, cuajó una gran carrera con más de 200 encuentros en el Real Madrid y la sexta Copa de Europa, 4 ligas y una Copa como trofeos de más prestigio. Su hijo Manuel Sanchís Sontilluelo debutó en 1983 con gol ante el Real Murcia tras formar parte del equipo juvenil y del Castilla.
Defensa central, su trayectoria fue más larga que la de su padre al acumular 18 campañas consecutivas. Zaguero con gran intuición, sentido de la anticipación, buenos conceptos tácticos, muy seguro en el corte y notable físico, logró un récord de 708 partidos oficiales que solo ha sido batido por Raúl y Casillas. En esas casi 2 décadas sumó 2 Copas de Europa al final de su carrera, además de 8 ligas, 2 copas de la UEFA o una Copa Intercontinental. Grosso fue un falso delantero que también merodeaba por la zona interior del terreno de juego en una época donde empezaban a desaparecer los 5 atacantes. Versátil, dinámico, muy peligroso en sus llegadas al área y gran bregador, retornó al Real Madrid tras una cesión en el Atlético. Estuvo desde 1964 a 1976 disputando 365 partidos y adornando su palmarés con una Copa de Europa, 7 ligas y 3 copas. Su yerno es Paco Llorente, que se casó con una de sus hijas y que también es sobrino de Francisco, Julio y Antonio Gento, al ser su madre hermana de los 3 jugadores de los años 50 y 60. Paco era un extremo muy veloz, eléctrico y con buen desborde que comenzó a ser valorado por los blancos tras pertenecer al Atlético de Madrid. Mendoza lo recuperó y acabó disputando 7 temporadas con los merengues. Inolvidable por su partido en Oporto, le costó afianzarse, aunque dispone de un estupendo palmarés con 3 ligas, 2 copas y 2 supercopas de España. Su hermano Julio era un defensa polivalente, fuerte y corpulento que terminó haciendo carrera en el Tenerife. 2 cursos entre 1988 y 1990 con el club de Concha Espina y apenas 31 partidos le ayudaron a tomar esa decisión. En ese periodo tuvo la oportunidad de coincidir con su hermano en el terreno de juego en 19 duelos, 10 de la campaña 88-89 y 9 de la 89-90. El último integrante de una familia muy deportiva es Marco Llorente, mediocentro físico, técnico, resistente y muy sacrificado. Debutó en el conjunto blanco en Liga en la temporada 2015-2016 con 2 actuaciones ante el Levante y Las Palmas y también en la Copa en el famoso partido contra el Cádiz que quedó anulado por alineación indebida. Tras una cesión en el Alavés, volvió al cuadro merengue y tuvo épocas en las que jugaba con otras en las que no tenía minutos. Su momento álgido llegó en el Mundialito de Clubes de 2018 marcando el segundo gol de la final contra el Alain. En los 60 también perteneció al Real Madrid el defensa Isidro Sánchez, un medio jerezano que cuando llegó a la capital se retrasó unos metros para jugar como lateral diestro, donde destacaba por su firmeza en defensa, su buen trato de balón y su estilo defensivo. En 4 temporadas desde 1961 a 1965 obtuvo 4 ligas, participó en más de 100 encuentros y anotó un gol contra el B 1913 danés en Copa de Europa. Casado con Carmen Flores, hermana de la faraona Lola Flores, tuvo como primogénito a Quique Sánchez Flores, que se formó en los infantiles del cuadro blanco y que firmaría ya como profesional en 1994. También era un lateral diestro rápido, profundo y con calidad, y su papel se resume en 2 campañas como merengue donde conquistó la liga en el curso de su estreno. Después de la conquista de la 6ª Copa de Europa, uno de los fichajes blancos se incorporó desde Argentina. Del Sportivo italiano se fichó a Miguel Pérez, un extremo veloz, técnico y con clase que poco después se nacionalizó español. Estuvo en 2 etapas en el conjunto blanco, una campaña en 1966-1967 y luego 4 años tras volver de una cesión en el Mónaco. No fue un fijo en ese periodo, pero sí tuvo bastantes oportunidades, sobre todo en la liga donde jugó 53 partidos y marcó 10 dianas. Entre sus entorchados destacan 2 ligas y una copa hasta que hizo las maletas para irse al Real Zaragoza. Tras retirarse se estableció en Madrid y por eso uno de sus hijos, Alex, comenzó a jugar en la fábrica. Centrocampista zurdo con buena punta de velocidad y toque en su pierna izquierda, vio su sueño cumplido de debutar con el primer equipo en enero de 2003. El Real Madrid visitaba al Tarrasa en la competición del CAO y Alex Pérez jugó 1 minuto tras entrar por Tote. 2 años más tarde y en el mismo torneo gozó de más tiempo en el choque frente al Leganés, donde el conjunto blanco se impuso por 1-2 y el medio disfrutó de 52 minutos al salir de titular. En la década de los 90 una saga de hermanos delanteros se crió en la cantera blanca y pudo debutar en la primera plantilla, los Pérez Muñoz. El mayor, Alfonso, subió con los mayores en 1990 para una trayectoria de 5 temporadas. Delantero con una técnica fantástica, olfato de gol, excelente dominio de las 2 piernas y enorme clase, su progresión se cortó tras una grave lesión de ligamento ante el FC Barcelona. Después de ese contratiempo no consiguió hacerse con un hueco en el 11 habitual y en 1995, tras una liga, una copa y 2 supercopas, abandonó la entidad con 22 dianas en su haber. Su hermano pequeño Iván debutó con el Real Madrid un año más tarde de marcharse a Alfonso. También delantero intuitivo, buen rematador y astuto dentro del área, se estrenó en 1996 en la jornada 37 de Liga frente al Español. Semanas después jugaría con gol incluido ante el Mérida y en la última jornada del campeonato de Liguero contra el Real Zaragoza. La última familia en incorporarse a este selecto club han sido los Zidane. Zinedine fue un fichaje galáctico de Florentino Pérez en 2002 y posterior técnico de la Casa Blanca que conquistó 3 Champions consecutivas. Fino, elegante, con una técnica sublime, poseedor de una gran visión de juego y un dominio extraordinario de ambos pies, fue el hombre que dio al Real Madrid la 9ª Copa de Europa con una volea de ciencia ficción en la final ante el Bayer Leverkusen.
Después también lograría una Liga, una Supercopa de Europa, una Intercontinental o una Supercopa de España y enamoraría al Santiago Bernabéu con su estilo de juego hasta su retirada del balompié en el año 2006. Su hijo mayor Enzo era un centrocampista ofensivo, habilidoso y con notable calidad que entró muy pequeño en la cantera del equipo madrileño y tras varios amistosos le llegó la oportunidad del debut oficial de la mano de su padre en la Copa del Rey. El 30 de noviembre de 2016 saltó al césped por Isco y logró uno de los tantos en la goleada por 6-1 a la Cultural Leonesa. Y luego su segundo hijo, Luca, era un portero muy ágil y con muchos reflejos que disputó 2 encuentros oficiales con el primer equipo tras subir desde el Castilla, uno frente al Huesca y otro ante el Villarreal. Otras 3 sagas a mencionar, aunque de menor repercusión al participar solo en amistosos algunos de sus miembros, son los González López, los González y los Callejón. José Manuel González López fue un defensa izquierdo de la cantera que únicamente disputó un partido de liga. Se produjo ante la Real Sociedad en San Sebastián en la campaña 1951-1952. Su hijo del mismo nombre, que triunfó en el Real Zaragoza, no pudo hacerlo en el conjunto blanco al compartir posición en la defensa con Santamaría o de Felipe a mediados de los 60. Por ello se tuvo que conformar con disputar duelos de carácter amistoso. Curiosamente el primero es abuelo de Lucas Alcaraz, popular entrenador del fútbol español, y el segundo es su tío. Mientras que los González, el gran protagonista de la familia ha sido Michel. Dueño de la banda de Diestra durante 12 años, fue un futbolista sobresaliente, con desborde, calidad técnica, elegancia y un guante en su diestra que le permitía poner centros muy precisos a los delanteros. Su palmarés es envidiable con 6 ligas, 2 copas de la UEFA, 2 copas o una copa de la liga en su estancia en el cuadro de Chamartín. Su legado lo continuó su hijo Adrián. Centrocampista ofensivo zurdo con buena llegada al área contraria, dinámico y visión, se formó la cantera merengue desde muy joven, pero su papel se limitó a amistosos, uno en el segundo Memorial Jesús Gil, un partido por la paz en Tel Aviv, un choque contra el Stoke City en la pretemporada de 2007 y la final del trofeo Teresa Herrera del mismo año. Por último, en los Callejón, si sobresale un nombre es el de José. El inteligente, hábil, rápido y goleador extremo diestro regresó al conjunto blanco tras una cesión en el Real Club Deportivo Español para pasar 2 temporadas en las que marcó 20 dianas en 77 partidos. Utilizado como revulsivo en muchos encuentros con José Mourinho, estuvo en la plantilla que alzó la Liga en 2012 y la Supercopa de España la temporada posterior. Su hermano Juanmi también creció en la cantera blanca, pero jamás pudo enfundarse la casaca del primer equipo en partido oficial. Tampoco nos debemos olvidar, para concluir, de Nacho y Álex Fernández. Los hermanos jugaron varios amistosos y un partido oficial juntos ante el Alcoyano en la Copa del Rey en 2012. Nacho se quedó en el club blanco para hacer historia y Alex se marchó para continuar su carrera entre España, Inglaterra y Croacia.